Vamos a saludar a nuestro invitado Facundo Nehamkins. Ya nos ha venido a visitar otras veces, analista político, director de la consultora Opina Argentina, para hablar del recorte de Macri. ¿Cómo afecta esto a la imagen del gobierno? Esto ocurre, yo les decía hoy, sale además en la tapa del diario El País de Madrid. Esto relacionándolo con el momento en el que la imagen de Mauricio Macri se ve afectada. Gracias por haber venido, Facundo. No, gracias a usted por la invitación. ¿Te sorprendió ayer esto? Ya se hablaba de que algo de esto se iba a anunciar. No teníamos en claro el tema de los familiares, ¿o vos sí? Bueno, a ver, me parece que es una respuesta en dos niveles la que intenta dar el gobierno, la que intenta dar el presidente. Por un lado, la cuestión vinculada al ministro Treaca, dar una respuesta sin que esa respuesta signifique entregar la cabeza del ministro. Sí. Y el gobierno tratará de ver si con esto puede superar esta crisis como la que puede tener cualquier gobierno alrededor de un escándalo que puede involucrar a un funcionario. Igual le cuesta bastante, ¿no? Porque, le ha costado bastante. 40 por 1. Le ha costado bastante, que yo el otro día en una charla con otros analistas la definimos como el fin de la luna de miel, ¿no? Sí. Me parece que el gobierno tuvo una luna de miel extendida con la sociedad, y esa luna de miel se termina, que no quiere decir que el gobierno entra en crisis, quiere decir que la sociedad se pone más exigente con el gobierno actual y le eleva la vara, como mencionó el presidente. Lo que pasa es que la vara se la eleva la sociedad al propio gobierno, no el gobierno es el que eleva la vara. Es bueno, digo, el gobierno hace una buena lectura de lo que la sociedad en ese caso le está pidiendo. ¿Por qué? Digo, ¿vos le creés a Andrés Ibarra cuando dice esto? ¿No es el efecto Triaca? Yo no le creo ni le dejo de creer. Puede ser, siempre los gobiernos están estudiando temas. A mí no me corresponde analizar esto. Sí, a la luz de los acontecimientos yo veo una decisión, pero yo creo que no es solo una respuesta al tema Triaca. A mí me parece que también el gobierno lo que está intentando dar una respuesta es a una sociedad que siente o que le pide el gobierno, que le va a pedir durante este año que haga determinados esfuerzos por un diagnóstico que tiene el gobierno sobre cómo hay que ordenar la situación económica, reforma del sistema jubilatorio, reforma laboral y una serie de agenda de reformas que está proponiendo el gobierno, y entonces lo que le intenta demostrar es, desde la política vamos a dar el ejemplo y vamos a tratar de hacer un sacrificio similar al que le estamos proponiendo a la sociedad. Entonces me parece que es una respuesta en dos niveles. En lo micro es tratar de ver si con esto se aplaca el efecto Triaca y el ministro puede seguir para adelante. En lo macro es, desde la política, tratar de dar el ejemplo, es decir, si le pedimos a la sociedad un ajuste, nosotros también lo vamos a hacer. Un gesto que intenta mostrar coherencia. Me acompaña Pablo y sumamos a la mesa Alejandro Alfie. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás? Bien, muy bien. El ministro de Comunicaciones también se ve afectado por esto, ¿no? Sí, mira, acá el tema más importante en el área de comunicaciones es que, por ejemplo, el presidente de ARSAT es el yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y hay que decir, la verdad que viene haciendo una gestión muy buena en ARSAT, pero evidentemente... ¿Desde cuándo es titular de ARSAT? Hace 2 años. 2 años. Sí, que es Rodrigo de Loredo. De que Aguad fuera ministro de Defensa, pero ya era, no en coincidencia con era ministro de Comunicaciones, claro. Digamos que asumieron casi en simultáneo. Sí. Lo que hay que decir es que Rodrigo de Loredo venía con una actividad política muy intensa en la provincia de Córdoba, donde de hecho había sido titular de la Cámara de Diputados en Córdoba. Es decir, no es que lo pone porque es el yerno y punto, sino que realmente venía con una actividad muy intensa. Y hay que decir que en ARSAT se logró revertir un déficit crónico de esta empresa, que era de 300 millones de pesos en 2015 y cerró el año pasado con 370 millones de superávit, con una inversión, por ejemplo, que ahora acaban de anunciar, de 3.000 millones de pesos para la red de fibra óptica. Es decir, eso es por la buena gestión de... Realmente es muy buena la gestión, Y es una empresa estatal que hace inversiones públicas con fondos privados. Con lo cual esto es inédito. Es decir, realmente se ha logrado en ARSAT que tenga una gestión pública muy interesante usando los fondos del Servicio Universal, que es un fondo que se constituye con el 1% de los ingresos de las empresas del sector de las telecomunicaciones. A ver, ahí está lo que planteaba Larisa, ¿no? Facundo, Pablo. Larisa decía, el hecho de que sean parientes los inhabilita a participar, a desempeñarse en determinado cargo del Estado, más allá de que tengan los títulos correspondientes y que hayan demostrado capacidad como para el cargo. Bueno, a ver, ¿Está bien que sea así? En principio no está ni bien ni mal, es una decisión que toma el gobierno. Sí, claro, bueno, pero digamos, digo, vista con un poco de distancia. A ver, en principio no debería ser un impedimento legal que un familiar ocupe un cargo en el Estado al mismo tiempo que otro familiar. Acá me parece la medida lo que apunta es a tratar de evitar que
las personas que tienen el máximo poder en el gobierno, utilizando ese poder, llenen de familiares los distintos casilleros que hay en el gobierno. Me parece que eso es lo que se intenta evitar, y como a veces es difícil, digamos, esperar que cada uno se autocontenga de ese uso del poder, el presidente lo que hizo es sancionar una norma que los inhabilita a todos los ministros a poder hacer eso. A veces pagan justo por pecadores, pero me parece que hay una lectura que hace el gobierno, que no sé si le va a dar resultados, pero puede ser que sí o puede ser que no, que es que la sociedad, o por lo menos la masa de votantes que apoya Cambiemos, tiene una exigencia en términos de calidad institucional, de uso de los recursos públicos respecto al gobierno, que es más alta que por ahí lo que está acostumbrada la Argentina. Eso no quiere decir que el gobierno va a ser eficiente en responder a esa exigencia, pero me parece que hay una lectura acertada de que el gobierno tiene que cumplir con determinadas promesas de campaña, y una de esas era no llenar de familiares. Pero acá el problema que yo veo es que, porque en teoría estaría bien, ¿no? Cualquier cosa contra el nepotismo, una medida tan fuerte, tan costosa, por otra parte, contra el nepotismo, costosa porque hay un montón de casos que, bueno, como va a decir, van a pagar justo por pecadores. El problema es que esta es una medida a medias, porque sacan a 40 parientes, pero no saca a Triaca, que es el que detonó esto y es el que más parientes había puesto. Entonces, ¿cómo recibirá la opinión pública, la sociedad, esta medida a medias? A mí me parece que, digamos, la sociedad no es que recibe de a medidas, ¿no? Una medida, no pasa nada. Una cuestión, una situación problemática no hace a la historia de un gobierno y a la trayectoria que la imagen de ese gobierno tiene en la sociedad. Es una acumulación de medidas. Ningún gobierno es visto como corrupto porque tenga un caso de corrupción. Ningún gobierno es visto como, digamos, como que fracasó en la economía porque tiene 2 o 3 años malos en la economía. La gente lee procesos y lee ciclos. Claro. Si vos me preguntás a mí, ¿el caso Triaca va a ser un daño irreversible en la imagen del gobierno? Yo te puedo decir no. Ahora, una acumulación de casos de esas características puede ser que sí. Entonces la pregunta es si el gobierno, si esta reacción es una reacción específica al caso Triaca y después se buscan mecanismos para evitar o para saltear esta decisión, o en realidad el gobierno va tomando distintos temas que le van llegando y trata de dar una respuesta contundente y definitiva. Eso se ve en una trayectoria de 4 o 8 años, es imposible de verlo en 2. Un caso no hace verano, y además de eso, y ya te paso la palabra, además de eso, me parece que hay otras cuestiones que también caldean el ánimo de la opinión pública. No es lo mismo el caso Triaca antes de la reforma jubilatoria que después de la reforma jubilatoria, el caso Triaca con la economía creciendo y con la economía bajando. Sí. Es decir, hay un montón de variables que intervienen. Ahora, en el caso tuyo, vos fuiste funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo evaluás, digamos, la gestión que ella tuvo en términos de corrupción? No, bueno, a mí no me corresponde hacer una evaluación en esos términos, digamos, porque yo no evalúo si un gobierno es corrupto o no, yo hago análisis políticos. En todo caso te puedo decir si dio respuestas adecuadas o no dio respuestas adecuadas, si estuvo a la altura de las circunstancias, si supo, digamos, trabajar bien o no esa cuestión en términos de su relación con la opinión pública. A los que les corresponde analizar eso es a los jueces que juzgan esos casos. No, pero en comparación vos mencionabas el caso de Triaca y del gobierno actual. Es que yo no definiría que el caso de Triaca yo no definiría que el caso de Triaca es un caso de corrupción. No lo puedo definir en esas características, digamos. Nombró una persona en un lugar, no hizo un pago, tampoco tengo las pruebas ni las evidencias. Yo lo que analizo es, eso se instala en la opinión pública como un caso problemático, como una cuestión problemática que la opinión pública exige determinadas respuestas. El gobierno intenta dar una respuesta. Eso no significa ni que Triaca sea ni culpable, ni no culpable, ni que está bien, ni que está mal. La pregunta es, ¿cómo va a evaluar la sociedad esa respuesta que está dando el gobierno? Ahora, eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo crees que esto afecta a la imagen? Venimos hablando de un momento de caída en la imagen, probablemente. Yo te preguntaba afuera, antes de entrar, si esto tenía que ver con los ciclos, ¿no? Estamos a 2 años, las medidas más impopulares hay que tomarlas en los periodos no electorales. Esta situación de Macri en la que se ve durante los últimos meses una caída en lo que es su imagen, ¿vos crees que igual va a quedar dañada después de esto? Más allá de este gesto que intenta acompañar. Yo leería lo que está haciendo Macri después de octubre en adelante como la reacción que puede tener un hombre de negocios, un hombre del mundo empresarial.
Hubo 2 años de acumulación política, de implementación de gradualismo, lo podemos definir. Sí. Eso le permitió al gobierno ganar las elecciones en octubre y ganarlas con cierta comodidad. Sí. No, digamos, quizás no era lo esperado por mucho, pero le permitió ganar con cierta comodidad. El gobierno acumula un capital político y lo decide invertir. Se puede leer eso en la frase del presidente: yo voy a apostar, aunque tenga que perder, yo vine acá a hacer lo que hay que hacer. Sí. Que son una serie de reformas que pueden ser impopulares. Sí. Y ahí apuesta parte de su capital político que supongo que él estimará después le va a permitir recuperarse. Es decir, Sí. que la implementación de esas políticas le van a permitir recuperar su imagen. Supongo que tendrá estrategias de recuperación después de esas apuestas. Estas modificaciones anunciadas ayer vienen Estas en vía de modificaciones eso. son puntuales, son respuestas específicas a crisis puntuales. Me refiero más a decisiones que son impopulares como reforma de la ley de jubilación, Claro. reforma laboral, ajuste de tarifas y una serie de decisiones que el gobierno hace que no son populares porque no impactan positivamente en el bolsillo de un ciudadano que dice que viene el gobierno, me está dando plata, sino que son medidas que además se inscriben en la historia argentina como medidas negativas. Si a vos Sí. te dicen vamos a reformar la ley de jubilaciones, vamos a Reforma reformar laboral, vos decís, tributaria. la gente en general dice, no me hagas esto. Está bien, Ahora, pero mi eso se hace en un pregunta es, año ¿esto de ayer electoral. viene a sanear eso? ¿El ánimo caldeado por esas reformas que son impopulares? A mí me parece que esto de ayer es lo puntual de Triaca, específico en lo que refiere a los familiares, me parece que tiene que ver más que con eso, y en lo general, ¿qué va a poner la política o qué viene a poner la política en ese esfuerzo? La política a poner en ese esfuerzo viene reducción de cargos políticos, no nos vamos a aumentar el salario, este año vamos a tener el salario congelado, no nos vamos a enganchar con la paritaria, es decir, este es el esfuerzo que va a hacer la política mientras le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe. Después vendrá, supongo ya más cercano a 2019, un nuevo plan de inversión pública, más obras públicas que impactará en la economía y que le permitirá al presidente recuperar su imagen si la sociedad decide acompañarlo. Claro. Porque cuando uno hace una apuesta no sabés. necesariamente quiere decir Claro, que esa no inversión sabés cómo va a vas a recoger volver. la soga, Exactamente. Me quedó rebotando la pregunta de Alfie sobre vos y tu pasado en el kirchnerismo, en el gobierno kirchnerista. Hay gente que puede decir, bueno, pero ¿desde dónde habla este señor? ¿Es kirchnerista? ¿Es un técnico? ¿Pudiste haber desconcertado con esto? ¿Desde dónde hablas? No, a ver, yo hoy tengo una profesión, soy licenciado en Ciencia Política, hice una maestría cargo en tenías? Administración ¿Qué cargo Pública. tenías con Cristina? Yo fui secretario de gabinete durante la gestión de Juana Valmedina. Y bueno, digamos, hice mi trabajo y ahora me dedico, ya desde que me fui Pero se del supone que gobierno, me abrí una consultora, hago encuestas. Si uno pertenece a un gobierno como vos perteneciste al gobierno kirchnerista, ¿es porque sos kirchnerista o vos ahora decís, yo no tuve nada que ver? No es que no tuve nada que ver, yo no niego ni mi pasado ni las cosas que hago, digamos, pero hoy me dedico a otra cosa, digamos, como si, no sé si vos sos periodista, me dedicás a ser escritor, hoy no hago política como un dirigente político, me dediqué a otra cosa, tengo una profesión, por suerte, me puedo dedicar a mi profesión, hago encuestas y hago análisis políticos, y en esos análisis políticos... Lo que pasa políticos... es que Alfie te hizo una pregunta que vos no quisiste contestar, que fue Si era más corrupto si el gobierno de Cristina fue corrupto o no fue corrupto, y vos te saliste dijiste que diga la justicia. Pero es que no me corresponde a mí analizar si el gobierno de Cristina Pero fue no es un corrupto. detalle en la política argentina. Pero eso. es que no es el tipo de análisis que yo hago. Yo no juzgo a los gobiernos, no hago análisis de si los gobiernos son corruptos o no son corruptos. No es ese mi trabajo, no me dedico a eso. Para centrarlo y compararlo sin generarte un momento violento sobre esto, pero tiene que ver con el desempeño de cada uno. Para compararlo con este momento y lo que pasó en el día de ayer, el gobierno de Cristina tenía más familiares que el gobierno de Macri dentro de... Bueno, pero lo sabría, participé, Sí, pero no, gabinete. pero no sé, digamos, no contaba Pero la era moneda cantidad. corriente, digo, hoy uno ve, el ciudadano común, el que lee el diario hoy, 40 en el Estado puede ser nada, ¿no? Digo, es así. Sí, pero son ves muchísimos 40 y empleados decís, públicos. está bien, pero vos Nuria, decís, Triaca, pero espera, déjame terminar. Decís, Triaca tiene 3 familiares, la mierda. Frigerio tiene 2 o 3 ¿y cómo era en el anterior? Digo, vos qué nos puedes contar desde la mirada desde adentro, porque Lari también decía al principio del programa, bueno, pero entonces ¿cómo? Los nombraron y ahora los pusieron y ahora es como que pidieran perdón por haberlos puesto. ¿Qué pasaba en otros gobiernos? No, me imagino que es, digamos, el uso de los recursos públicos en términos de designar familiares no es una cosa, no es una novedad de este gobierno. Sucedió en todos los gobiernos de la... Bueno, les voy a dar un dato Argentina. que los va a sorprender seguramente. Cristina Kirchner era la esposa de Néstor Kirchner. Y Máximo era el hijo. Y Máximo no fue funcionario, pero Cristina Kirchner llegó a ser presidenta
porque en el dormitorio presidencial de Olivos, su marido, que era el presidente, la eligió como candidata heredera. ¿O hubo alguna convención partidaria, hubo internas, hubo algo? No hubo nada. Entonces, si eso no es poner a un país, más allá de que ella tenga una carrera política propia,